A ver, buenas noches. El día de hoy vamos a ver otro módulo. Ya terminamos el módulo de metabolismo, vamos a ver el módulo de lo que es diseño de fármacos. Sería parte del módulo quinto. ¿Qué puntos vamos a ver dentro de lo que es el módulo de diseño de fármacos? Vamos a ver lo que es la definición de lo que es diseño de fármacos, los dos tipos de diseño fármacos que hay, lo que es modelado molecular, algunos ejemplos de diseño de fármaco, incluyen el modelado de fósforo, método de comparación y algunos descriptores moleculares de propiedades de los fármacos que se utilizan en métodos computacionales para determinar propiedades moleculares de los fármacos y de la interacción farmacodinámica. Primero que todo, ¿cómo se define el término diseño? El término diseño de fármacos se define como una estrategia que se utiliza en la química medicinal. ¿Para qué? Para encontrar candidatos a fármacos. O algunos en la traducción colocan medicamentos, aunque yo discrepo mucho con la utilización del término medicamentos. Mediante el diseño basado en sus acciones biológicas. Eso es como se puede definir lo que es diseño de fármaco. Como vemos, es una estrategia utilizada en los programas de investigación y desarrollo de las industrias farmacéuticas. Esta estrategia de diseño de fármaco puede ser de manera directa o de manera indirecta. Y el diseño de fármacos indirectos. Generalmente no se conoce la estructura de la diana molecular. Es decir, no se conoce el receptor, no se conoce la proteína, no se conoce la enzima con la cual interacciona ese, eh, ese fármaco. Pero lo que sí se conoce son las consecuencias de esa interacción farmacodinámica. Y en este tipo de estrategia de diseño fármaco indirecto se hace un estudio en tres dimensiones con el ligando o candidato a fármaco para determinar cuál es la conformación activa de ese ligando y luego deducir cuáles son los fragmentos estructurales responsables de esa actividad. Eso es para fármacos, el diseño de fármaco directo. El diseño de fármaco directo ya se conoce la diana molecular, se tiene su estructura en tres dimensiones y se conoce su efecto. Por ejemplo, si uno quiere diseñar fármacos que sean inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, uno ya conoce, la diana molecular se conoce. Se conocen los efectos farmacológicos de los fármacos que existen. Son derivados de el cartoprim como fármaco prototipo. Y de ahí el enalapril. Y se sabe, se conoce la estructura y se conoce el efecto farmacológico.
¿Qué se hace cuando uno quiere diseñar nuevas moléculas que actúen como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Uno realiza estudios en 3 dimensiones de la conformación activa de ese ligando junto con la diana molecular. En este caso sería la enzima convertidora de angiotensina. Hace esos estudios a nivel de modelado molecular y busca fármacos que puedan mejorar esa interacción entre ese fármaco o ese ligando, que es como se le llama en términos computacionales, con la diana biológica, que sería la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es el objetivo de hacer ese estudio en 3 dimensiones de ese ligando o en su conformación activa con la diana molecular? Optimizar la interacción, es decir, obtener la mayor complementariedad entre los grupos funcionales presentes en el fármaco, en esa conformación activa, y la diana biológica. Eso se hace con métodos convencionales. Eso permite después llevarlo a modelos en animales o en estudios in vitro y se ve cómo se puede mejorar la potencia, la especificidad, y también se hacen en la mayoría de los casos procesos de optimización de ese compuesto para obtener el compuesto que tenga más interacciones y que sea más estructuralmente afín a esa diana. Eso es lo que sería el diseño de fármaco directo. Ya ha visto los dos tipos de diseño, de manera muy general, los dos tipos de diseño de fármacos. Una etapa importante es la determinación de esa diana biológica. Esa diana biológica es una macromolécula. Esa macromolécula se puede encontrar a nivel de membrana celular. Puede ser un receptor de membrana, puede ser un canal iónico, puede ser una proteína transportadora, puede ser una enzima, puede ser también fragmentos de bases troncadas. Y esa diana molecular tiene que primero determinarse su estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y existen diferentes estrategias para determinar esa estructura de esa diana biológica. Es una de las etapas más importantes cuando uno quiere hacer diseño. Identificar esa diana. Para eso existe la determinación por difracción de rayos X, que es la más utilizada, en donde se tiene esa proteína generalmente en estado cristalino, en medio acuoso y al cual se le han añadido o en otro tipo de disolvente, en donde se le pueden añadir otras moléculas para estabilizar esa molécula en ese estado cristalino. Pero ese es el método más utilizado de la difracción de rayos X. Los métodos de resonancia magnética nuclear se utilizaron en un tiempo, pero no son tan efectivos en cuanto a la determinación, porque hay mucho solapamiento de señales de residuos aminoácidos. Generalmente se repiten a lo largo de la estructura primaria de una proteína. Por lo cual, muy poco se utiliza ese término por resonancia magnética nuclear, pero es un método que existe para determinar la diana. Y otro modelo, cuando no existe esa diana molecular y existen sustancias que pertenecen o proteínas que pertenecen a la misma familia,
se puede hacer un modelado en 3 dimensiones haciendo un modelo de homólogo. Las 3 formas en las cuales se puede obtener una diana. Luego que se determina la diana biológica, lo que hacen es eh, una sustancia, la cual se le denomina ligando, se une o se acopla a esa diana biológica. Por ejemplo, yo puedo acoplar una estructura, yo puedo acoplar a una diana, la enzima convertidora de angiotensina, yo puedo acoplar el enalapril, o el lisinopril, o el perindopril, o el quinapril. Cualquiera de esos fármacos yo lo puedo colocar en el sitio ortostérico o sitio activo de esa diana y la obtengo en un estado cristalino. Y luego hago la determinación de ese complejo, generalmente por difracción de rayos X, o resonancia magnética nuclear, o haciendo un refinamiento de estudios de modelado molecular en 3 dimensiones, utilizando ese modelo de estructuras de dianas moleculares. Ustedes pueden encontrar en la base de datos de Protein Data Bank, que es una base de datos de proteínas. Podemos obtener dianas sin complejo para estudiarlas, estudiar su comportamiento, o dianas complejadas con ligando para hacer estudios de simulación, o estudios. Sí, estos estudios de simulación molecular incluirían los estudios de toquín molecular o de dinámica molecular. En estos ambos casos, que se realizan tanto para la diana sola, menigando, y la diana complejada con esa diana. Hoy día, la mayoría de la estrategia de diseño de fármacos utilizan los métodos computacionales. Utiliza los ensayos de cribado de alta eficiencia con el objeto de identificar compuestos líderes, generalmente que pueden existir en bibliotecas de compuestos que pueden ser públicas como Opchen, GenSpider, SIM, entre otras. Shenbiel es otra. Diferentes bases de datos de acceso público en la cual pueden obtener compuestos para evaluar de manera computacional por screening, alto rendimiento, para obtener, para identificar compuestos. Luego, esas sustancias que hemos identificado, que se denominan X computacionales, se someten a un estudio de relación estructura-actividad cuantitativa, que también se puede hacer por modelos computacionales. Son estudios cruzados. Una vez que uno hace un estudio preliminar para la identificación de ese líder, uno hace entonces una reselección de esa biblioteca para el proceso de optimización de ese líder, esos kits computacionales, y hacer luego estudios cruzados, que son estudios de relación estructura-actividad cuantitativa. Son 2 procesos que se hacen por ese diseño de fármaco indirecto.
podemos identificar de manera inicial los compuestos líderes y luego esos compuestos líderes hacer una reselección de esa biblioteca y luego optimización de ese compuesto, utilizando ese diseño de fármacos indirectos. El diseño de fármacos directos, como he mencionado anteriormente, es un poco más complejo, pero igual utiliza herramientas computacionales. Tenemos bibliotecas de compuestos. Pueden ser de acceso gratuito o pueden ser de una empresa que esté protegida por patente y te dan acceso a que puedas tener acceso a esa biblioteca. En este diseño de fármaco directo, ya eso podemos ensayar esa gran cantidad de compuestos presentes en esa biblioteca sobre la estructura de la diana biológica que ya la tenemos en un modelo de determinación. Eso, ese primer estudio de esa interacción entre la estructura de la diana biológica y la biblioteca de compuestos nos va a permitir hacer una preselección de compuestos líderes. Esos compuestos líderes pueden llevar a un diseño, a un screening robotizado para obtener cuáles son los compuestos generalmente eh, que mayor potencial tienen para ser luego desarrollados. De ahí se puede aplicar una estrategia de diseño reaccional, se puede hacer una reelección de esa biblioteca, luego someterlos a estudios de simulación en modelado molecular, sean estudios de Hawking y estudios de dinámica. De ahí también se pueden hacer estudios de relación estructura-actividad y también estudios a nivel coestructural. ¿Y por qué se pueden hacer todos estos tipos de estudios? Porque tenemos la estructura de la diana. Son los dos estrategias que se utilizan para realizar el diseño de fármaco directo, no se conoce la diana biológica, el directo, que sí se conoce la estructura de la diana biológica, y tienen más utilidad, que se pueden hacer muchos más estudios cuando ya se conoce la diana biológica. Cuando no se conoce la diana biológica, lo que se hace es estudios de aproximación, porque estamos utilizando modelos obtenidos por homología de proteínas que pertenecen a la misma. Se puede generar compuestos por los métodos de comparación o similitud estructural. Por ejemplo, tenemos estos dos dibujos. Vemos en verde, tenemos los grupos lipofílicos. En no sé cómo definir ese verde más oscuro, tenemos los grupos aceptores. Y tenemos en esa molécula sustancias de origen, sustancias en forma catiónica. Una en forma aniónica y la otra en forma catiónica. Es decir, una con un fragmento con carga positiva, un fragmento con carga negativa. Por lo menos sabemos que esos son los grupos que tiene ese puesto o ese fármaco. Nosotros podemos diseñar otros compuestos adicionando grupos que mantengan esas cuatro propiedades. Grupos lipofílicos, grupos aceptores, grupos catiónicos, aniónicos. Y podemos hacer un modelo de comparación o un modelo de similitud.
Si ven, tienen los mismos grupos, pero su forma a nivel de las dimensiones generalmente va de 2 dimensiones y 3 dimensiones, va a ser totalmente diferente. Pero tienen los grupos, mismos grupos que tienen un fármaco, los tienen el otro fármaco, pero en un orden diferente. Eso se llama generación de compuestos por comparación o similitud. Aquí tenemos el mismo compuesto y ya el compuesto generado con los grupos ya en una disposición específica. Tienen el grupo lipofílico, el grupo, los grupos catiónicos y los grupos acéticos, separados por cadenas de u otros grupos funcionales que funcionan como intermediarios o link. A partir del año 2000-2004, surgen los primeros estudios de lo que es el diseño de fármaco asistido por computadora, en donde no eran muy utilizados porque tenían muy poco desarrollo en cuanto a los algoritmos utilizados y a la potencia informática con que se contaba en ese momento. De ahí ha ido evolucionando y en los últimos 7, 8 años ha tenido un gran impacto en lo que es el diseño de fármacos, pues con esta estrategia, utilizando métodos computacionales, se acorta ese proceso de descubrimiento e identificación de compuestos activos, que generalmente en el proceso normal podría durar investigación y desarrollo 5 años. Utilizando herramientas computacionales se puede acortar de 1 año y medio, 2 años. Y de ahí surge lo que es las herramientas computacionales que hacen quimioinformática y que hacen bioinformática. Bioinformática tiene amplia aplicación en diferentes áreas de conocimiento. Y en química medicinal hablamos de bioinformática farmacéutica como un término muy, muy global y muy general. Y esa bioinformática farmacéutica relaciona o está relacionada con toda la información que uno puede generar con métodos computacionales, en donde esta bioinformática que hace es establecer un puente entre lo que es la química, los conocimientos de las ciencias químicas y los conocimientos de las ciencias biológicas, pero utilizando herramientas bioinformáticas o herramientas computacionales. Se puede decir que es una disciplina que nace de la asociación de estas dos, pero utilizando herramientas computacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Crear y aplicar métodos informáticos, es decir, algoritmos y cálculos a través de estos algoritmos para el desarrollo y descubrimiento de fármacos en forma eficaz. Hoy día se habla, cuando uno habla de diseño de fármacos, han surgido muchas metodologías aplicadas a lo que es el descubrimiento de fármacos.
se habla de lo que es el machine learning, e-learning, deep learning, como métodos informáticos que utilizan algoritmos que se utilizan para el desarrollo, el descubrimiento y desarrollo de software. Y existe una interrelación generalmente con muchas otras disciplinas. Estas disciplinas informáticas tienen un poder predictivo. Ese es el valor que tienen. Tienen un valor predictivo. En donde se, en estas herramientas computacionales uno puede hacer estudios quimioinformáticos, es decir, estudios basados en estructuras químicas, estudios bioinformáticos basados en la interrelación entre una diana biológica con un diana específico en la búsqueda de nuevas sustancias. Utiliza mucho lo que es la estadística y la matemática. Y en ese uso de estadística y matemática están combinados con los conocimientos de química física, que desarrolla estas ecuaciones que se utilizan para calcular generalmente propiedades o descriptores moleculares de los fármacos o de los diferentes ligandos. Tiene aplicación en cuanto a la biomedicina y todo este conocimiento se engloba o enmarca utilizando computadoras. Hay muchos programas de acceso libre que uno puede utilizar en una computadora portátil. Muchos cálculos lo pueden hacer en una computadora portátil. Hay una gran cantidad de software libre y software. Pero hay otros cálculos que no son tan fáciles y requieren un mayor consumo computacional y se requieren tener supercomputador para poder realizar estos cálculos porque requieren un gran consumo de eh, memoria. Y generalmente utilizan computadoras que tienen una potencia de 64, 120, 128 bits, muchos más potentes. Esta herramienta ha permitido desarrollar una gran cantidad de aplicaciones utilizando estos modelos computacionales. En química medicinal se puede hacer estudios de diseño de fármacos basados en estructuras. Es un enfoque que generalmente se utiliza en los procesos de descubrimiento de nuevos. Y se aplican generalmente en las primeras etapas, que es investigación, que es descubrimiento, identificación de sustancias prototipos o compuestos libres, que han demostrado a nivel experimental cierto grado de potencia y cierta especificidad sobre alguna diana. Y en cambio, el diseño de fármacos por computadora es más amplio, porque incluye todas las técnicas asistidas por computadoras utilizadas para descubrir, diseñar y optimizar compuestos que sean biológicamente activos y que se pueden
llevar o desarrollar como posibles candidatos. En los últimos años, el uso de estas herramientas computacionales que usan métodos matemáticos para calcular propiedades moleculares o para hacer estudios de simulación comportamiento de una proteína en un ambiente computacional. Es decir, se pasa de llevar un modelo que generalmente teníamos que en un laboratorio, llevarlo a un modelo en una computadora que hace es una simulación. ¿Qué se hace en esta computadora? Se trata de imitar el comportamiento de esos fármacos, de esas moléculas y de esos sistemas moleculares, solos o complejados con una diana biológica. O si queremos hacer el estudio de una diana biológica. Y de aquí surge lo que denominamos modelado molecular. Ese modelado molecular no es más que eh, visualizar a través de una computadora cómo sería la interacción, por ejemplo, de un receptor alergénico, alfa 1 o beta 2, con una, una sustancia o con un fármaco, por ejemplo, un fármaco, o con una sustancia que queremos que actúe en estos receptores. Queremos diseñar un nuevo agonista beta 2, un nuevo antagonista alfa 1. No podemos utilizar estas herramientas computacionales usando el modelado molecular para hacer estas simulaciones. ¿Y por qué es bueno utilizar el modelado molecular? El modelado molecular es generalmente un proceso más preciso y relativamente. Y como les mencioné anteriormente, se puede realizar en una computadora fija o en una computadora. ¿Qué podemos hacer con esos estudios de modelado molecular? Podemos estudiar las propiedades moleculares de los fármacos. Yo quiero estudiar solubilidad, lipofilia, efectos estéricos, efectos electrónicos, efectos en los modelos de 3 dimensiones, ver ángulo de enlace, ver ángulo de torsión, ver los grados de libertad que tiene una molécula, los ángulos de enlace, cuáles son los enlaces rotables, cuáles son los enlaces no rotables, los enlaces que dan rigidez, cómo es la conformación o configuración de esos grupos que aumentan rigidez, etcétera, etcétera. Son propiedades que yo puedo ver utilizando un modelado molecular y utilizando una computadora fija o una computadora. Estos estudios de modelado molecular nos pueden ayudar a comprender o tener una mejor interpretación de estudios de resultados experimentales. Esta estrategia también nos permite tomar decisiones sobre sistemas biológicos que no han sido estudiados. Y también podemos evaluar sistemas de hipótesis utilizando estos sistemas
biológicos. Y nos permite también diseñar nuevas moléculas. Entonces podemos diseñar gran cantidad de moléculas utilizando herramientas computacionales y esas moléculas ni siquiera existen en el plano real. Todo eso se puede hacer utilizando herramientas computacionales. Existen programas en los cuales yo puedo introducir activos, puedo introducir las reacciones que yo quiero que ocurran y ese programa me va a determinar si el producto que yo quiero obtener es factible obtenerlo o no y me puede decir en qué porcentaje lo puedo tener. Con estas herramientas y también te puede predecir el mecanismo de acción por el cual ocurre esa reacción para obtener ese producto. La gama y la variabilidad de estudios que se pueden hacer utilizando métodos computacionales ahorran mucho lo que es esas etapas, esa primera etapa de lo que es descubrimiento, identificación de fármacos. Y por eso es bastante y es muy utilizada en la industria farmacéutica y también en la industria biotecnológica. Esta herramienta de modelado molecular que incluye los estudios de acoplamiento molecular y de dinámica molecular ha tenido un auge extremadamente grande en estos últimos 3 años. En el 2019 había aproximadamente cerca de 6.000 artículos publicados utilizando herramientas computacionales de modelado en el 2019. En el 2020, con la pandemia y todo lo que se ha desarrollado en torno al coronavirus, ya en ese año hubo un gran auge en el uso de las herramientas computacionales en la búsqueda de fármacos o candidatos a fármacos que pudieran tener actividad contra el SARS-CoV-2. Y de ahí, para el año 2000, ya se habían publicado 8.000 artículos, 8.000 y tantos. Y actualmente, lo que va del año 2021, ya hay cerca de 4.000 publicaciones utilizando solamente herramientas computacionales, viendo que estas herramientas durante esta pandemia han tomado un nivel preponderante en la mayoría de las investigaciones que se realizan en los procesos de descubrimiento y desarrollo. Lo que es la informática molecular, que es almacenamiento, recuperación, manipulación de información acerca de moléculas, se habla de lo que es minería de datos, se manejan un gran número de moléculas o sistemas moleculares que están en bases de datos públicas como blockchain, que tiene millones de compuestos. Y también tiene datos de actividad.
Y de ahí se pueden hacer estudios con esa información molecular, estudios de bioinformática relacionados con el fármaco, donde trate más énfasis en la estructura y sus propiedades, o estudios de bioinformática relacionadas con determinación de dianas biológicas y cómo la interacción de estas dianas biológicas con otra. Y la bioinformática ha sido una herramienta fundamental en la determinación de secuencias genómicas, en la determinación de proteínas estructurales o estructurales de diversos organismos y también diferentes proteínas endógenas humanas y de otras especies animales. El término farmacóforo se introduce en el año 1909 por Paul Ehrlich, en donde él establece que el esqueleto molecular que transporta los elementos esenciales para que un compuesto tenga actividad farmacológica es lo que se denomina fármacos. Foros, transporte y actividad biológica fármaco. Y de ahí viene el término en español, no en latín, fármaco. Y esa determinación de farmacóforo se puede realizar usando estudios de modelado molecular basado en la determinación de esa. ¿Cómo yo puedo determinar un farmacóforo? Yo tengo que saber los grupos funcionales que tiene ese farmacóforo. Y tengo que saber en qué residuos de aminoácidos presentes en ese sitio activo él interactúa y los tipos de interacciones que se dan. Por ejemplo, en verde vemos los contactos con interacciones hidrofóbicas, en rojo vemos los contactos con interacciones iónicas. Ese del lado derecho, del lado izquierdo, vemos otro receptor serotoninérgico, donde el modelado del farmacóforo permitió determinar sitios con interacciones hidrofóbicas en la cual tenían sitios de interacciones hedónicas y lipofílicas, sitios con interacciones polares y después grupos que aumentaban lo que es impedimento estérico, es decir, grupos con interacciones voluminosas, que eran capaces de interaccionar con grupos polares. Y otras interacciones de otros grupos apolares. Interacciones principalmente hidrofóbicas tipo anillo aromático con otros anillos. De esa manera se establecieron cuáles eran los grupos o los puntos de ese fármaco. Y entonces ese modelo de farmacóforo se puede utilizar para diseñar fármacos que tengan mayor complementariedad estructural, ¿sí? Farmacóforo o con este fármaco. Esto hace que el fármaco tenga una mayor selectividad hacia un receptor o hacia un tipo específico. ¿Okay? Aquí tenemos el modelo de 2 dimensiones, aquí tenemos un modelo de 3 dimensiones en donde vemos una superposición de diferentes sustancias, tienen diferentes grupos funcionales y tienen diferentes tiene diferentes grupos funcionales que tienen diferentes interacciones. Grupos que tienen en morados interacciones hidrofóbicas, grupos que tienen sistemas deficientes de electrones en verde, zonas iónicas en rojo y sistemas de anillos planares en lila o en celeste.
Y aquí hay una superposición de esas diferentes y se ven que ocupan similar, o mejor dicho, que tienen similares grupos funcionales entre sí y otros diferentes. Y todos ellos son capaces de tener interacciones con los sitios farmacofóricos definidos en el modelo. En este caso sería el modelo 2. Todos estos estudios se hacen utilizando herramientas computacionales. Y tenemos otro ejemplo en donde se utilizó el método de triangulación de grupos funcionales presentes o que encajaban en esos receptores opioides. Se hizo un modelo de triangulación y se diferentes eh, solaparon o, dicho, se sobrepuso, se hicieron superposiciones de diferentes fármacos, como ven en la figura de la izquierda, perdón, de la derecha, o un solapamiento de las diferentes conformaciones que puede adoptar un fármaco. Tú puedes hacer estudios con un fármaco y ver las diferentes conformaciones que adopta para ver cuál es la conformación activa. O puedes hacer un estudio de superposición con diferentes fármacos que tienen diferentes estructuras químicas, pero que son capaces de interaccionar con los sitios de ese fármaco. Y vemos, por ejemplo, utilizando el modelo de triangulación, se establecen los puntos en amarillo en la primera. En la primera, en la izquierda, la diana no tiene nada. En la segunda figura al superior derecha vemos que tiene 4 puntos, definen los puntos de interacción. Luego se ven los grupos funcionales que tiene ese fármaco, se ven el volumen que ocupan, se establece el modelo, se ven las posibles interacciones de estos grupos, se miden las distancias interatómicas entre los grupos funcionales del fármaco y los grupos funcionales de los residuos de aminoácidos presentes en esa diana biológica. Luego que se miden esa sustancia, se miden, se calcula cuál es el tamaño de esa matriz de ese fármaco. Luego esa matriz se encaja dentro o se ancla dentro de la diana. Y ahí tenemos ya anclado ese fármaco en esa diana biológica. Entonces nosotros podemos hacer estudios para ver cuál es la mejor conformación de ese compuesto que se ha anclado en esa diana biológica y determinar cuál es el mejor compuesto que tiene la mejor interacción o que se ajusta mucho más, de manera mucho más eficiente a, en ese espacio de esa diana biológica. Y para eso se utilizan diferentes parámetros. Diferentes parámetros que dependen de los programas informáticos que uno utilice para hacer ese estudio de determinación de fármacos. Las simulaciones computadoras incluyen lo que son los estudios de modelado. Estos estudios de simulación por computadora generalmente utilizamos modelos de estructura en 3 dimensiones. Estas estructuras en 3 dimensiones tienen, dependiendo del número de enlaces rotables, pueden adoptar diferentes conformaciones.
Y dependiendo de las diferentes conformaciones, podemos seleccionar o redirigir la selección de los compuestos que pueden tener un potencial como pico computacional. Estas técnicas de simulación que incluyen lo que es el acoplamiento molecular y la dinámica molecular nos permiten estudiar el comportamiento en el tiempo de estos sistemas atómicos y moleculares en una proteína específica o en un sistema específico. En estos programas generalmente se habla de sistema, se habla de conformación. A veces no se utiliza el término conformación, sino se habla de poses. También se habla de encaje, se habla de parámetros energéticos que tienen que ver con la energía de esos sistemas. Y todas estas simulaciones se pueden hacer en computadoras. Y en estos modelos por computadoras generalmente utilizan algoritmos que tienen que ver con mecánica cuántica, porque en la cual podemos calcular valores de propiedades estructurales o moleculares de los fármacos y propiedades estructurales y termodinámicas de ese sistema biológico, utilizando herramientas. Y como menciono, son herramientas, son sistemas que ayudan en los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos. Al final, todos los resultados obtenidos en estas simulaciones tienen que llevarse a evaluación en ensayos in vitro o ensayos in vivo, que son generalmente lo que van a determinar si las predicciones que se hicieron utilizando estos métodos computacionales son válidas o no. Y hay diferentes métodos para hacer simulación de dinámica molecular. Pero tienen la desventaja que para hacer un estudio de dinámica molecular requieres tener un clúster, el cual tiene que tener un tamaño y una determinada capacidad en bits o en poder computacional para poder realizar estos cálculos, que no se pueden realizar en una computadora personal o en una computadora fija, porque requieren un consumo computacional es mucho, o su demanda computacional es muy alta. Y lo que pueden ocasionar es que tu computadora personal o tu computadora fija se queme. ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar los requisitos computacionales para hacer estudios de dinámica. Se pueden hacer lo que se denomina screening o cribado virtual en silicon con el objeto de buscar sustancias que tengan, sean inhibidores de enzimas, nuevas sustancias que interaccionen con receptores o otra macromolécula. En los estudios de diseño de fármacos, así
computadoras se utilizan diferentes descriptores moleculares. Estos descriptores moleculares son parámetros que tienen valores numéricos. Por ejemplo, yo tengo una molécula, yo puedo saber cuántos enlaces rotables tiene. Yo tengo una molécula, yo puedo saber cuántos carbonos tiene. Tengo una molécula, yo puedo saber cuáles son los grupos que van a tener efecto inductivo, cuáles grupos se van a estabilizar por resonancia, qué grupos me aumentan impedimento estéreo, cuáles grupos pueden actuar como donadores de electrones, cuántos grupos pueden actuar como aceptores de electrones, cuántos grupos pueden actuar como donadores y aceptores de electrones, para formar lo que es la interacción por puente electrónico, que son descriptores moleculares que se utilizan en estudios de diseño de fármacos asistidos por computadora, que en español se denomina TIFA. Generalmente, los descriptores moleculares utilizados en estos estudios FAC están basados en propiedades físico-químicas. Propiedades físico-químicas que se pueden determinar experimentalmente. Por ejemplo, yo puedo determinar solubilidad experimentalmente, coeficiente de partición experimentalmente. Yo puedo determinar experimentalmente lo que es el coeficiente de distribución, coeficiente de partición, el comportamiento de un fármaco que tiene grupos ácidos, grupos básicos, en medio ácido y en medio básico. Yo puedo realizar todas esas determinaciones utilizando descriptores moleculares, utilizando modelos computacionales, pero también se pueden realizar por métodos experimentales. Yo puedo utilizar índices basados en mecánica cuántica. Y se utilizan métodos de mecánica cuántica, los cuales son un poco más complejos. Utilizan muchos algoritmos de lo que es la química física. Y el tercer descriptor que yo puedo utilizar en estos estudios TIFAC pueden ser estudios de índices topológicos y topográficos. Y son estos índices topológicos y topográficos aquellos que se determinan a partir de la estructura química. Son tres parámetros o tres índices que yo puedo utilizar como descriptores moleculares para hacer estudios de diseño de fármacos asistidos por diferentes propiedades que se pueden calcular diferentes tipos de energía, energía libre, energía entalpía, entropía, energía estérica, propiedades moleculares, como son los efectos infrarrojo, el espectro ultravioleta, lo que es el espectro microondas, lo que es la resonancia magnética. Yo puedo hacer estudios de cinética, mecanismo de reacción, velocidad de reacción, propiedades electrónicas, viendo orbitales moleculares, distribución de carga, los dipolos o el momento de dipolo. Podemos determinar distancias, ángulos de torsión, etcétera, 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 que son propiedades moleculares de los fármacos que se pueden calcular con métodos computacionales. Los métodos cuánticos son más complejos y son bastante relativos. Y muchos de ellos, como son métodos relativistas,
no dan una representación real de las moléculas que estamos estudiando. Y muchos de ellos se basan en diferentes ecuaciones de la química física. Algunos se basan en métodos en la determinación de la ecuación de Schrödinger, otros utilizan los cálculos de la ecuación de Newton, otros utilizan datos de la ecuación de Poisson, una serie cantidad de ecuaciones de la química física, de la química teórica. Y usan estos algoritmos para hacer estos cálculos. Y lo que les mencionaba, la desventaja que tiene, el tiempo de cómputo que ellos necesitan para hacer estos cálculos va a depender del número de electrones de la molécula, el tamaño de la molécula, la naturaleza de los átomos que tiene esa molécula. Dependiendo de eso, asimismo va a demorar ese cálculo computacional. Hay diferentes métodos para calcular diferentes propiedades que uno quiera calcular. Existen métodos que no son actinios, sino que son semiempíricos, que se pueden calcular a través de la teoría de orbitales moleculares. Son más simplificados que los anteriores y igual como los anteriores son métodos relativos, son métodos predictivos y dan una aproximación. Y algunos de ellos sí se pueden realizar en ordenadores o computadoras. Más explicación de los métodos empíricos y voy a profundizar mucho más en ello. Algunos parámetros de estudios de mecánica cuántica que se utilizan para hacer estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, carga de átomos, carga mínima, carga máxima de una molécula, cargas positivas, cargas negativas, cargas electrónicas de grupos fílicos, cargas de grupos electrofílicos, orbitales en la última capa ocupados, desocupados, electrones compartidos y compartidos, lo que es energía, humo, homo, lumo, la densidad de orbitales electrónica de un enlace pi, de un enlace sigma, en un átomo determinado, la superdeslocalizabilidad electrónica nucleofílica de electrones y se puede calcular lo que es la polarizabilidad, es el grado de que un grupo funcional se pueda polarizar o no, lo que es el momento dipolar, que depende de la electronegatividad de heteroátomos. Se podemos calcular la energía parcial o la energía global del sistema y variaciones energéticas como la variación de lo que es la energía de formación, energía libre de Gibbs en un sistema de carga. Eso que son algunos de los parámetros que se usan en mecánica cuántica para el estudio de relación actividad cuántica. Unos cálculos energéticos que se pueden utilizar. Yo puedo medir la distancia entre enlaces, los ángulos de enlace, los carbonos, el ángulo diedro que tienen, los ángulos de torsión, las interacciones estáticas, las interacciones de banda. Con cálculos energéticos yo puedo calcular con estos modelos semi-empíricos. Los métodos de mecánica molecular, a diferencia de los cálculos de mecánica cuántica, requieren menos tiempo. Y por eso se pueden realizar en computadoras normales.
a diferencia de los cálculos de mecánica cuántica que requieren el uso de supercomputadores. El método que voy a utilizar para hacer un análisis computacional va a depender de mi tamaño de mi molécula y del tiempo requerido para hacer ese análisis. Cantidad de sustancias que yo quiero probar, el número de conformaciones que pueda tener cada molécula y si tiene valores experimentales, ver si se puede, si los resultados computacionales avalan los resultados experimentales o no. Y se estudia mucho cuando uno estudia a nivel de macromoléculas, los estudios de mecánica. Estudios de geometría, conformación, conformaciones de mínima energía, conformación de máxima energía, conformación de energía global, energía parcial, de un enlace. Ahí estamos representando solamente el cálculo de conformación de un enlace y los niveles energéticos. Hoy día se estudian muchos modelos utilizando mecánica, métodos híbridos, que es combinación de mecánica cuántica con mecánica molecular, como métodos cuantitativos y para predecir propiedades fármacos. Métodos de optimización geométrica, a ver, eh, parámetros relacionados con actividad farmacológica, descriptores que tienen que ver con propiedades de topología molecular, y se estudia, que se realizan en los estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, y se pueden utilizar diferentes programas. Y se pueden utilizar diferentes descriptores de química, de diferentes descriptores topológicos, cuales utilizan o están definidos por fórmulas generalmente de la química teórica, ecuaciones matemáticas de la química teórica, que se pueden utilizar para, por ejemplo, indicar lo que es conectividad molecular, lo que es una conectividad molecular extendida y una conectividad de valencia. Pero vemos que son ecuaciones matemáticas que se deben resolver y ayudan a resolverla de manera mucho más efectiva, mucho más rápida los métodos computacionales. ¿Y qué uno quiere hacer cuando uno tiene un diseño de fármaco? Uno quiere identificar un compuesto prototipo o un cabeza de serie. Y de ahí, ese prototipo o cabeza de serie, nosotros podemos hacer una exploración de serie de compuestos presentes en bases de datos, o librerías de compuestos públicas privadas. De ahí podemos hacer una preselección de compuestos líderes. De ahí se puede hacer un diseño directo, un diseño indirecto o un diseño directo, utilizando los estudios de diseño de fármacos por computadora, ¿no? Y esto nos permite identificar los grupos que conforman ese fármaco. De ahí podemos preparar una serie análoga y la cual evaluamos en un determinado ensayo biológico. Y de ahí esos compuestos que hemos preseleccionado los podemos someter a un estudio de modelado molecular, en la cual podemos tener una gran cantidad de sustancias, pueden ser hits en ese modelo matemático, y esos productos también pueden llegar a ser optimizados. Pero luego todo esto que se obtiene por métodos computacionales tiene que ser validado en métodos experimentales. Todos los métodos computacionales tienen un valor predictivo
y cuál es su gran desventaja de los usos de estas herramientas computacionales en lo que es diseño de fármacos de computadora. Da muchos falsos positivos. Es una de las grandes desventajas que tiene el uso de los métodos computacionales. De ahí que hoy en día cada día se refina mucho estos procesos que utilizan diferentes tipos de herramientas computacionales para optimizar y obtener resultados que sean más realistas por el gran inconveniente que tienen de que da muchos resultados o muchos falsos positivos con el uso de estas herramientas computacionales muy aplicadas hoy día en lo que es diseño de fármacos asistidos por computadora. Con eso terminamos de manera muy general, muy eh,